Dijeron que los humanos eran solo un mito, luego aparecieron naves de guerra en sus fronteras. Primera parte. La teniente Susan Miller miró fijamente la pantalla frente a ella. Las extrañas lecturas no tenían sentido, al menos. No tenían sentido según todo lo que le habían enseñado en la academia, pero coincidían perfectamente con algo más, algo de los viejos archivos. ¿Sigues viendo esas anomalías? El oficial Dan Wright se inclinó sobre su hombro. Su uniforme azul casi rozaba el panel de control. Hay un patrón aquí, dijo Susan. Se apartó el cabello castaño de la cara y señaló la pantalla. Estas señales de energía son exactamente iguales a las descritas en los registros antiguos, las que supuestamente dejaron las naves humanas. Dan rió. ¿De verdad humanos, Susan? Lo próximo que me dirás es que crees en historias de fantasmas y magia. Susan frunció el ceño. Había esperado esta reacción. Todos sabían que los humanos eran solo mitos, historias aterradoras contadas a jóvenes artesanos para que se comportaran. Los peligrosos bípedos que una vez amenazaron la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Ningún científico ni oficial militar serio creía que los humanos hubieran existido. Sé cómo suena, dijo, pero mira estas lecturas del puesto Delta 9. Coinciden con los modelos teóricos de los archivos con un 98,7% de precisión. La sonrisa de Dan se desvaneció al observar los datos con más atención. Es extraño, pero tiene que ser una coincidencia, o quizás el equipo esté fallando. He realizado 3 diagnósticos separados. El equipo funciona perfectamente. Susan llevaba 3 años monitoreando la Estación Espacial Profundo. Nunca había pasado nada emocionante en el puesto Delta 9. Era la misión más aburrida de la Confederación Galáctica. Hasta hoy, tengo que informarle esto al comandante Zekes. Dijo, poniéndose de pie. Seré ira de ti. Desde su oficina, Dan advirtió que el almirante Krell literalmente escribió el libro sobre por qué los humanos son mitos. Su obra es de lectura obligatoria. Susan había leído el famoso texto de Krell, Miedos primitivos en el espacio moderno. El mito humano. Todos lo tenían. El almirante había dedicado toda su carrera a explicar cómo las historias humanas eran solo expresiones culturales de los miedos colectivos de la Confederación. Me da igual, Susan. Dijo. Este es mi trabajo. Reporto lecturas inusuales. Esto es definitivamente inusual. Comandante. La oficina de CIR estaba al final de un largo pasillo curvo. El comandante era una figura imponente de más de 2 metros de altura, con la típica piel verdosa y mandíbulas prominentes de la especie Zanti. Teniente Miller, dijo cuando ella entró. ¿Qué la trae por aquí? Susan colocó su tableta de datos sobre su escritorio. Señor. Hemos detectado señales de disformidad inusuales cerca del espolón de Orión. Coinciden con patrones de los archivos antiguos. Las mandíbulas del comandante chasquearon. Una señal de molestia en el lenguaje corporal Zanti. ¿Y qué patrones serían esos? La teniente Susan dudó, pero decidió decirlo simplemente. Señales de disformidad humanas, señor. El comandante Zeke la miró fijamente un largo rato y luego estalló en una carcajada. Señales humanas, teniente. Esperaba algo mejor de usted. Se graduó como el mejor de su clase, señor. Con el debido respeto, estas lecturas coinciden exactamente con los modelos teóricos de los archivos antiguos. Susan insistió, manteniéndose firme, Teniente Miller. No tengo tiempo para historias de fantasmas, respondió el comandante Cis. Las mandíbulas chasquearon. Irritación. Esos archivos son artefactos culturales, no manuales técnicos, pero señor. Basta. La voz del comandante era aguda. Le sugiero que revise su equipo de nuevo. Estas lecturas son obviamente un error. Susan salió de la oficina con las mejillas ardiendo. Había esperado esta reacción, pero aún le dolía en su puesto. Dan la miró con compasión. Te lo dije. Entonces, dijo, se equivoca, murmuró Susan. Hay algo ahí fuera. Durante los siguientes días, Susan continuó monitoreando las extrañas lecturas. Se intensificaban. Lo que sea que las estuviera causando, se acercaba al espacio de la Confederación. Luego, comenzaron a llegar informes de otros puestos de avanzada. Estaban detectando las mismas señales y algo más estaba sucediendo. Las colonias fronterizas se quedaron en silencio. Primero 1, luego 3, luego 7. No hubo llamadas de socorro ni señales de ataque. Simplemente dejaron de comunicarse cuando la 8ª colonia se apagó.
El comandante C finalmente convocó una reunión. Como todos saben, hemos estado detectando señales de energía inusuales en todo el sector, dijo, mirando incómoda, y hemos perdido contacto con varias colonias fronterizas. Susan se incorporó. Por fin se lo estaban tomando en serio. El mando central nos ha ordenado aumentar nuestro estado de alerta, continuó el comandante, teniente Miller. Como fue la primera en detectar estas anomalías, se unirá al equipo de investigación después de la reunión. Susan se apresuró a prepararse. Esta era su oportunidad de demostrar que tenía razón. La nave de investigación, el explorador, salía en 3 horas mientras empacaba su equipo. La alarma del puesto de avanzada se encendió repentinamente. Las luces rojas de emergencia brillaron en los pasillos. Atención a todo el personal. La voz del comandante se escuchó por los altavoces. Naves desconocidas han entrado en el espacio de la Confederación. Esto no es un ejercicio. Estaciones de batalla. Susan corrió al centro de mando. La pantalla principal mostró algo que le hizo saltar el corazón. Naves enormes, como ninguna otra en la flota de la Confederación, habían aparecido en el límite del sistema Proan. Eran elegantes y oscuras, con extraños diseños angulares que parecían hermosos y amenazantes. ¿Qué son? Alguien susurró antes de que alguien pudiera responder. Un mensaje llegó en todas las frecuencias. La voz era clara y tranquila, hablando en perfecto estándar galáctico. Atención, Confederación Galáctica. Soy el capitán Frank Carter, de la nave defensora de la Tierra Únida. Venimos en paz y buscamos comunicación inmediata con sus líderes respecto a una amenaza urgente para toda la vida consciente en este sector. El centro de mando guardó silencio. Nave de la Tierra Únida. No podían ser humanos. Susan susurró, son reales. El comandante Sieck se quedó paralizado. Sus mandíbulas estaban completamente quietas, en shock. Atención, almirante Krell. Finalmente logró decir, díganle que se equivocó. En cuestión de horas, las imágenes de las naves humanas se habían extendido por las 17 especies alineadas de la Confederación. El pánico se apoderó de ellos. Los mitos eran reales. Los seres peligrosos de las antiguas historias habían regresado. Mientras Susan se preparaba para unirse al equipo diplomático que haría el primer contacto, se preguntó qué otros mitos podrían resultar ciertos, y más importante aún, qué amenaza urgente había traído de vuelta a los humanos. Después de todo este tiempo, pronto descubriría que decían que los humanos eran solo un mito. Entonces, aparecieron naves de guerra en su Fronteras 2. El almirante Krell no había abandonado su hogar en casi 3 años. A los 87 años, se había ganado una jubilación pacífica. El trabajo de su vida estaba completo. Su libro sobre el mito humano le había ganado premios, respeto y una casa cómoda con vistas a los mares púrpura del mundo capital de la Confederación. Ahora, de pie en el salón principal del edificio del Consejo Galáctico, sentía cada uno de sus años pesando sobre él. La citación había llegado en medio de la noche. Urgente, no negociable. Un transporte militar había estado esperando fuera de su puerta. El almirante Krell dijo. El líder del consejo, Bass, con sus largos dedos golpeando nerviosamente la mesa. Gracias por venir tan rápido. Krell ya sintió. La sala estaba llena de oficiales de alto rango de las 17 especies de la Confederación. Muchos parecían asustados. Algunos parecían enojados. Supongo que se trata de las naves que han aparecido. Krell dijo que sí. La voz de Fass era tensa. Necesitamos su experiencia. Krell casi rió. Su experiencia. Toda su carrera se basó en demostrar que los humanos eran. No es real. Y ahora muéstrame, dijo. La gran pantalla al frente de la sala se iluminó. La imagen mostraba una flota de naves diferente a todo lo que Krell ya había visto jamás. Naves oscuras y elegantes con extrañas marcas en sus cascos. Estaban posicionadas justo fuera de la frontera del espacio de la Confederación. Se hacen llamar humanos, dijo el general Hun, jefe de operaciones militares. Solicitan una reunión diplomática. Krell se sintió mareado. Esto no puede estar pasando. Tiene que ser algún tipo de truco. ¿Cuántas naves pidió? 23 que podemos detectar. Hun respondió, pero nuestros sensores tienen problemas para obtener lecturas claras. Su tecnología es avanzada. ¿Han hecho algún movimiento agresivo? No. Han mantenido su posición desde su llegada. Afirman que vinieron con una advertencia.
Krell se acercó a la pantalla y estudió las naves. Eran exactamente iguales a los dibujos de los textos antiguos. Los textos que él había descartado como folclore. Te hemos seleccionado para liderar al equipo diplomático. El almirante Bass dijo, eres nuestro experto en humanos. Escribí que no existen. Krell dijo sin rodeos, los has estudiado más que nadie. Hun replicó, experto o no, eres el mejor que tenemos. 12 horas después, Krell se encontraba en una nave diplomática dirigiéndose hacia la flota humana. Había un equipo de diplomáticos, científicos y personal militar. La teniente Susan Miller también estaba allí. Fue la oficial que detectó primero las extrañas lecturas. ¿Está nervioso, almirante? Susan preguntó mientras se preparaban para el atraque. Aterrado, admitió Krell. El trabajo de toda mi vida está a punto de ser refutado. La nave diplomática conectó con la nave humana más grande. El procedimiento de atraque fue fluido, lo que sugiere que los humanos estaban familiarizados con la tecnología de la Confederación. Recuerden, Krell le dijo al equipo, mientras se reunían en la esclusa de aire, no sabemos nada sobre estos seres excepto lo que está en los textos antiguos. Tengan cuidado. Estén atentos a cualquier signo de hostilidad. La puerta de la esclusa se abrió. 2 humanos los esperaban. Un hombre y una mujer. Según las antiguas descripciones, eran altos, aunque no tanto como los Zanti o los Valari. Su piel era de un color canela rosado. Tenían cabello solo en la cabeza. Los hombres eran bajos y grises. Las mujeres, más largas y morenas. El almirante Krell dijo, la mujer humana dio un paso al frente. Soy la embajadora Laura Evans del Gobierno de la Tierra Unida. Él es el capitán Frank Carter del US Defender. Krell estaba atónito. El humano hablaba en un estándar galáctico perfecto, sin ningún traductor visible. ¿Cómo sabe nuestro idioma?, preguntó el embajador Evans con una leve sonrisa. Hemos estado observando la Confederación durante mucho tiempo. Almirante del tiempo, sabemos bastante sobre usted, pero no sabemos nada de usted. Krell dijo excepto leyendas. Por eso estamos aquí, dijo el capitán Carter. Su voz era más grave que la de los embajadores. Para cambiar eso, explicar nuestra ausencia y advertirles a los humanos, los condujo a una gran sala con una mesa redonda. Las paredes eran de un blanco liso. Sillas sencillas pero cómodas rodeaban la mesa. Todo parecía limpio y eficiente. Por favor, siéntense, dijo Evan, señalando las sillas mientras todos tomaban asiento. Krell estudió a los humanos más de cerca. Se movían con una gracia fluida que parecía casi depredadora. Sus ojos se movían constantemente, absorbiéndolo todo. Permítanme ser directo, dijo Evan una vez que todos estuvieron sentados. Hemos venido a advertirles sobre una amenaza de la que no están al tanto. Una amenaza que nos obligó a escondernos de la sociedad galáctica hace 200 años. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó el general Ion. El capitán Carter tocó un control en la mesa. Una imagen holográfica apareció sobre ellos. Una extraña nube cambiante de diminutas partículas la llamamos enjambre. Dijo que es un antiguo sistema de armas, máquinas autorreplicantes que consumen toda la tecnología por encima de cierto nivel de complejidad. Lo encontramos cerca de lo que llaman el brazo de Perseo. Evans continuó, destruyó 3 de nuestras colonias antes de que entendiéramos a qué nos enfrentábamos. Krell frunció el ceño. Si esta amenaza es tan peligrosa, ¿por qué no la hemos detectado? La Confederación ha mapeado casi toda la galaxia porque no es fácil de detectar hasta que está demasiado cerca. Carter dijo, y porque nos ha estado siguiendo. ¿Siguiéndolos?, preguntó Susan, hablando por primera vez. Evans asintió. Nos retiramos del espacio conocido con la esperanza de alejarlo de las zonas pobladas durante un tiempo. Funcionó. Establecimos nuevas colonias en una región aislada. Construimos nuestras defensas. Estudiamos el enjambre y desarrollamos armas contra él, pero ahora ha cambiado de dirección. Carter añadió, se dirige directamente hacia el espacio de la Confederación. Estimamos que llegará a sus colonias exteriores en 3 meses. La sala quedó en silencio al comprender la implicación. ¿Por qué deberíamos creerles? Krell finalmente preguntó. Apareces después de siglos de ausencia con historias de una amenaza invisible que solo tú puedes detectar. Hemos preparado paquetes de datos para tus científicos. Evan mencionó métodos de detección, medidas defensivas, todo lo que hemos aprendido sobre el enjambre. Puedes verificar nuestras afirmaciones, y si no podemos, el general Hun preguntó,
Lo verán ustedes mismos cuando llegue el enjambre, dijo Carter con gravedad. Pero para entonces será demasiado tarde para muchos de los tuyos. Mientras la reunión continuaba, Susan observaba atentamente a los humanos. Respondieron preguntas con paciencia, proporcionaron información detallada y parecían genuinamente preocupados. Dijeron la verdad o este era el engaño más elaborado de la historia. Fuera de la sala de reuniones, en el puente de la nave humana, el oficial de comunicaciones John Lee monitoreó los flujos de datos entrantes. Las noticias no eran buenas. Señor, dijo por su comunicador, estamos recibiendo lecturas de la red de sensores externa. El enjambre ha acelerado. El tiempo estimado de llegada es de 6 semanas, no de 3 meses. En la sala de reuniones, el capitán Carter recibió el mensaje a través de un pequeño dispositivo en su oído. Su expresión se ensombreció. Puede que. Tenemos menos tiempo del que pensábamos, le dijo en voz baja al embajador Evans. La reunión diplomática se había vuelto mucho más urgente. Dijeron que los humanos eran solo un mito, y luego aparecieron buques de guerra en sus fronteras. Tercera parte. La noticia del primer contacto con humanos se extendió por la Confederación como un reguero de pólvora. El pánico siguió a siglos de historias sobre los peligrosos bípedos que moldearon la imaginación del público. Los mercados colapsaron. Los líderes religiosos declararon el fin de los tiempos. El alistamiento militar se duplicó de la noche a la mañana en la capital de la Confederación. El Consejo estaba en sesión de emergencia. El almirante Krell se presentó ante ellos presentando lo que había aprendido de los humanos. La amenaza que llaman enjambre es real. Dijo con voz firme a pesar de su agotamiento. Nuestros científicos han verificado sus datos. Es un antiguo sistema de armas. Máquinas autorreplicantes que consumen tecnología para crecer. ¿Y se supone que debemos confiar en estos humanos? Preguntó el líder del consejo, Bass. Una especie que aparece de la nada tras ser objeto de pesadillas. Durante generaciones han proporcionado métodos de detección, respondió Krell. Ya hemos confirmado actividad inusual en los sectores que indicaron. El general Hun se puso de pie. El Consejo Militar permaneció en silencio. Escéptico de que esto pueda ser un engaño elaborado para reducir nuestras defensas. Susan Miller, quien había sido invitada a la sesión debido a su temprana detección de las naves humanas, observó el debate. Con creciente frustración, había pasado los últimos 3 días trabajando con los científicos humanos revisando sus datos. Decían la verdad. ¿Puedo hablar?, preguntó, dando un paso al frente. Bass asintió. Con aspecto sorprendido, los oficiales subalternos rara vez se dirigían al consejo en pleno. He trabajado directamente con el equipo de ciencias humanas. Susan dijo que sus datos son consistentes. Los patrones coinciden con lo que detecté en el puesto avanzado Delta 9. Y lo más importante, hemos perdido contacto con 12 colonias más en la dirección que predijeron que vendría el enjambre. La habitación se quedó en silencio. Podemos debatir si confiar en los humanos. Susan continuó o podemos prepararnos. Para lo que viene, el enjambre llegará a los principales centros de población en 6 semanas, según sus últimas estimaciones. El buque insignia humano, el defensor de la UES, el capitán Frank Carter y el embajador. Laura Evans vio la transmisión en vivo de la reunión del Consejo. La cámara era imponente, con techos altos y decoraciones ornamentadas que reflejaban los estilos artísticos de las 17 especies de la Confederación. No nos van a ayudar, ¿verdad? Frank preguntó en voz baja. Laura negó con la cabeza. El miedo es algo poderoso. Han pasado siglos contando historias sobre nosotros. Es difícil confiar de repente en el monstruo de tus pesadillas infantiles. El rostro de Frank se endureció. Entonces, hacemos esto solos. Nos hemos preparado para esa posibilidad. No solos, dijo Laura. el teniente Miller nos cree. El almirante Krell parece estar cambiando de opinión. Necesitamos encontrar más aliados en sus filas. En otra parte de la nave humana, la ingeniera Nicole Gray trabajaba con un pequeño equipo de científicos de la Confederación a quienes se les había permitido subir a bordo para estudiar tecnología humana. El equipo incluía a un joven artesano llamado Cel que parecía tener menos miedo a los humanos que sus colegas. Sus sistemas de defensa son extraordinarios, dijo Cel examinando un esquema. Estos campos de disrupción podrían adaptarse a nuestras naves. Nicole asintió. Esa es la idea. El enjambre se adapta rápidamente, pero tiene una debilidad, necesita mantener cierto nivel de comunicación entre sus unidades.
El campo de disrupción rompe ese vínculo. ¿Cómo descubriste esto? La expresión de Nicole se ensombreció. Prueba y error, sobre todo error. Perdimos mucha gente buena. En la reunión del Consejo, el debate se había acalorado. Incluso si este enjambre existe, argumentó el delegado praxiano. ¿Por qué deberíamos confiar en naves militares humanas en nuestro territorio? Podrían estar usando esta crisis para posicionarse para un ataque porque ya estamos en guerra, dijo una nueva voz desde la entrada. Todas las cabezas se giraron para ver al capitán Frank Carter de pie en la puerta. No estaba programado para dirigirse al Consejo. El capitán Bass dijo fríamente, «Esta es una sesión a puerta cerrada. Estás perdiendo el tiempo». Frank respondió entrando en la cámara. «Tiempo que tu gente no tiene mientras debates. El enjambre está consumiendo todo a su paso». Colocó un pequeño dispositivo en la mesa central. Proyectó un holograma que mostraba un sistema estelar. Observaron como pequeños puntos que representaban. El enjambre envolvió planeta tras planeta. Estos son datos en tiempo real del brazo de Perseo. Frank dijo, el enjambre acaba de llegar al sistema nebuloso, que está 3 días más cerca que nuestra última proyección. Susan sintió que se le helaba la sangre. El sistema nebuloso estaba a solo una semana de viaje de los principales mundos de la Confederación. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó el almirante Krell. Frank respondió simplemente, las naves humanas están equipadas con tecnología disruptiva que puede romper la red de comunicación del enjambre, pero no tenemos suficientes naves para cubrir todos los sistemas amenazados. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de cada miembro del Consejo. Necesitamos su flota. Podemos equipar sus naves con nuestros sistemas defensivos, pero tenemos que empezar ahora. La Cámara del Consejo estalló en discusiones. Algunos delegados exigieron cooperación militar inmediata. Otros pidieron la expulsión de los humanos del espacio de la Confederación. En medio del caos, el almirante Krell tomó una decisión. Había pasado su vida negando la existencia de los humanos. No agravaría ese error ignorando su advertencia. «¡Basta!», gritó su voz, interrumpiendo. «El ruido. Estoy activando el protocolo de emergencia 7». La sala quedó en silencio. El protocolo 7 era una ley antigua que rara vez se invocaba. Otorgaba temporalmente autoridad militar suprema al oficial de mayor rango en tiempos de crisis extrema, como comandante militar interino de la Confederación. «Ordeno plena cooperación con la flota humana». Krill dijo, «Todas las naves disponibles serán modernizadas con su tecnología defensiva. La evacuación de los sistemas amenazados comenzará de inmediato». «No pueden hacer esto», protestó Bass. «El Consejo no ha votado». «El Consejo está demasiado ocupado discutiendo para salvar vidas», interrumpió Krell. «Cuando la crisis termine, pueden juzgarme si lo desean». Mientras los oficiales de seguridad del Consejo escoltaban a los delegados que protestaban, Krell se volvió hacia el capitán Carter. «Espero que tenga razón», dijo en voz baja. Frank asintió. «Yo también, almirante». «Yo también». En la cubierta de ingeniería del defensor UES, Nicole Gray recibió nuevas órdenes. Su equipo lideraría la operación de modernización de la flota de la Confederación. Tenían menos de 5 días para modificar más de 300 naves. «No es posible», le dijo a la comandante Lily Scott, su oficial superior. «Incluso con todos trabajando las 24 horas, no podemos equipar tantas naves en 5 días». Lily ordenó usar a sus ingenieros. «Enséñenles cómo hacerlo ellos mismos si es necesario, pero háganlo». Mientras Nicole reunía a su equipo, incluyendo al joven artesano Zell, sabía que se enfrentaban a una tarea imposible, pero los humanos se habían enfrentado a algo imposible. Probabilidades imposibles. Antes, así sobrevivieron al primer encuentro con el enjambre hace 2 siglos. «Empezaremos con sus naves más rápidas», le dijo a Zell. «Las que pueden llegar a las colonias exteriores». «Lo más rápido que mi familia está en una de esas colonias», dijo Zell en voz baja. «Vega Prime». Nicole le puso una mano en el hombro. «Entonces, asegurémonos de que tengan una oportunidad de luchar», comenzó la preparación para la batalla. En ambas flotas, la teniente Susan Miller se encontró asignada como enlace entre el almirante Krell y el mando humano. Su vida había cambiado por completo en tan solo una semana, de oficial de a bordo en un discreto puesto de avanzada a figura clave en una alianza interespecies. La primera prueba de esa alianza llegaría antes de lo esperado. Dijeron que los humanos eran solo un mito. Entonces, aparecieron naves de guerra en sus fronteras. Cuarta parte.
La flota combinada de naves humanas y de la Confederación se reunió en el borde del sistema Proon. Más de 200 naves formaron una línea defensiva. Era la mayor fuerza militar jamás reunida en la historia de la Confederación. En el puente del capitán defensor de la UES, Frank Carter estudió la pantalla táctica. La flota formó una media luna con las naves más rápidas y mejor armadas en el centro. El enjambre llegará en menos de 12 horas, le dijo a la embajadora Laura Evans, que estaba a su lado. Nuestros sensores de largo alcance los detectaron cruzando la frontera exterior hace una hora. Laura asintió con expresión sombría. ¿Se han evacuado todas las colonias en el camino? La mayoría no pudimos llegar a tiempo a 3 de los asentamientos más alejados. Laura cerró los ojos brevemente. ¿Cuántas personas? ¿Unas 12.000? Preguntó Frank en voz baja. En la sección de ingeniería del buque insignia de la Confederación, la ingeniera Nicole Gray estaba haciendo los ajustes finales al generador del campo de disrupción. El dispositivo era del tamaño de un coche pequeño y brillaba con una suave luz azul. ¿Funcionará?, preguntó Cell, la joven artesana que se había convertido en su asistente. Tiene que ser así. Nicole respondió secándose el sudor de la frente. El campo debería cortar la comunicación entre las unidades del enjambre. Sin coordinación, son solo máquinas tontas, y si no funciona, Nicole no respondió. Ambas sabían lo que sucedería si la defensa fallaba. El enjambre consumiría toda la tecnología del sistema, incluyendo sus naves. Luego, avanzaría al siguiente sistema y al siguiente hasta que toda la Confederación cayera. La nave de mando, el almirante Krell, se reunió con los capitanes de flota para una última sesión informativa. La teniente Susan Miller estaba cerca, tomando notas en un bloc de datos. Las naves humanas tomarán la primera línea. Krell explicó, señalando la pantalla táctica. Sus naves tienen mejor blindaje contra el enjambre. Nuestras naves brindarán apoyo desde las posiciones secundarias. Señor, dijo uno de los capitanes Valari. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? Los informes no han sido claros. Krell miró a Susan, quien dio un paso al frente. El enjambre apareció como una nube de máquinas microscópicas. Dijo, cada unidad es del tamaño de un grano de arena. Se sienten atraídos por las fuentes de energía y la tecnología avanzada. Descomponen todo lo que tocan y usan los materiales para multiplicarse. ¿Cómo se mata algo así? Otro capitán preguntó, ¿no? Susan respondió, no directamente. El plan es interrumpir su red sin coordinación. Las unidades individuales quedarán inactivas mientras los capitanes regresan a sus naves. Krell se giró hacia Susan. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó en voz baja. Susan dudó y luego decidió ser honesta. No lo sé, señor, pero creo que los humanos dicen la verdad. Ya se han enfrentado a este enemigo antes. Sí, dijo Krell. Y huyeron. Eso es lo que me preocupa. La espera fue lo más difícil. Hora tras hora transcurrió mientras la flota mantenía su posición. Los barridos regulares de los sensores mostraban que el enjambre se acercaba. Se movía como una enorme nube por el espacio, creciendo a medida que consumía más material. El oficial de comunicaciones del UES Defender, John Lee, se enderezó de repente en su asiento. Señor, le dijo al capitán Carter. Recibo una señal de socorro del Vega Prime. Colonia. Frank se dirigió rápidamente a su puesto. Pensé que Vega Prime fue evacuada hace 3 días. No del todo, señor, respondió John. El mensaje dice que un grupo de investigadores se quedó atrás, unas 50 personas. Frank apretó la mandíbula. ¿Podemos alcanzarlos? La colonia está justo en la trayectoria del enjambre. John dijo que tendríamos quizás 2 horas antes de que los alcance. Frank se giró hacia su primer oficial, el comandante Sam Peterson. Preparen una lanzadera de rescate rápida y ligera. Sin armas, solo atraen al enjambre. Señor, con todo respeto, Sam dijo que eso es increíblemente arriesgado. Necesitamos todas las naves aquí para la defensa. No dejamos gente atrás. Frank dijo con firmeza, no es nuestra, no es suya. Cuando la noticia de la misión de rescate llegó a la cubierta de ingeniería, Nicole Gray se ofreció de inmediato. Debería irme, le dijo a la comandante Lily Scott. Sé más sobre los patrones de comportamiento del enjambre que nadie a bordo. Te necesitan aquí, respondió Lily. El sistema de defensa está instalado y operativo. Nicole interrumpió, Celle puede monitorearlo.
Lily parecía insegura. El capitán ganó. No me gusta esto, sugirió Nicole. Díselo después de que nos vayamos. Además, el transbordador necesita un ingeniero. 20 minutos después, el transbordador de rescate partió del Defender. La pequeña nave estaba pilotada por el teniente Ben Foster, con Nicole como ingeniera y 2 oficiales de seguridad, Greg Walsh y María Díaz. Aceleraron rápidamente y llevaron los motores al máximo en la nave de mando de la Confederación. El almirante Krell observó la pequeña nave humana partir. ¿A dónde van?, le preguntó a Susan. Misión de rescate, respondió ella después de revisar su panel de datos. Todavía hay gente en Vega Prime. La expresión de Krell cambió. Vega Prime, ese es el mundo natal de Cell. Cuando Cell se enteró de la misión, contactó inmediatamente con Nicole a través del sistema de comunicación. Mi familia, dijo. Su voz tembló. La estación de investigación, ahí es donde trabajan mis padres. ¿Por qué no dijiste algo?, preguntó Nicole. Pensé que habían evacuado. Cell respondió, debieron haberse quedado para terminar su trabajo. Están estudiando artefactos antiguos. Por favor, Nicole, encuéntralos. El transbordador siguió adelante. A contrarreloj, el teniente Foster mantuvo la nave en curso. Eso les permitiría acercarse a Vega Prime desde el lado opuesto al enjambre que avanzaba. Tendremos menos de 1 hora en la superficie. Él le dijo al equipo que agarraran a quienquiera que estuviera allí y salieran rápido mientras se acercaban al planeta. Nicole estudió las lecturas del sensor. El enjambre era visible ahora. Una nube oscura se movía por el espacio como un ser vivo. Era enorme. Mucho más grande de lo que los modelos humanos habían predicho. Está creciendo más rápido de lo que pensábamos, dijo en voz baja. El transbordador entró en la atmósfera de Vega Prime y descendió hacia la estación de investigación. La pequeña instalación estaba construida en la ladera de una montaña, parcialmente subterránea. Parecía tranquila, sin mostrar señales del peligro que se acercaba desde el espacio. Aterrizaron en una pequeña plataforma cerca de la entrada principal. Los oficiales de seguridad salieron primero, con las armas listas a pesar de saber que serían inútiles contra el enjambre. «Hola», gritó Greg al entrar en el edificio. «Esta es una misión de rescate de la flota combinada. Necesitamos evacuar de inmediato». No hubo respuesta. La estación parecía desierta. No había señales de vida. María informó que revisaba su escáner en los niveles inferiores. Unas 30 personas. Recorrieron rápidamente las instalaciones y descendieron a los laboratorios subterráneos. Allí encontraron a los investigadores reunidos alrededor de lo que parecía ser un dispositivo antiguo. Era cilíndrico, cubierto de extraños símbolos, y emitía una suave luz pulsante. «Deben irse ahora». Nicole anunció que el enjambre llegará a este planeta en menos de 1 hora. Un artesano mayor se giró para mirarlos. Tenía las mismas marcas distintivas que Cell. «No podemos irnos». Dijo que todavía no. «Hemos descubierto algo importante, algo que podría ayudar contra el enjambre». Dijeron que los humanos eran solo un mito. Luego, aparecieron naves de guerra en sus fronteras. Parte 5. ¿Qué han encontrado?, preguntó Nicole mirando el extraño dispositivo en la mesa del laboratorio. El padre de Cell, el Dr. Curran, señaló el cilindro brillante. «Creemos que fue creado por los antiguos, la civilización que existió en esta galaxia antes de nuestra especie. Este dispositivo emite una señal que parece repeler al enjambre». «¿Cómo lo saben?», el teniente Foster preguntó, mirando su reloj con nerviosismo. Tenían menos de 50 minutos antes de que el enjambre llegara al planeta. «Lo probamos con una pequeña muestra». Otra investigadora explicó, señaló un contenedor sellado en una esquina. Dentro había lo que parecía un puñado de arena metálica, un pequeño fragmento del enjambre capturado durante un encuentro anterior. Nicole se acercó para examinar el contenedor. Las diminutas máquinas dentro estaban inmóviles, aparentemente latentes. La señal interrumpe su red de comunicación. El Dr. Curran dijo, similar a sus campos de interrupción, pero mucho más efectivos. «Necesitamos llevar este dispositivo a la flota». Nicole dijo, «Inmediatamente, y todos deben evacuar ahora». El Dr. Curran negó con la cabeza. «El dispositivo no se puede mover, está conectado a sistemas de energía integrados en la propia montaña. Luego, copiamos la señal». Nicole decidió, «Necesito todos sus datos, todo lo que han aprendido sobre su funcionamiento mientras los investigadores recopilaban sus hallazgos».
El escáner de María emitió una alerta. El enjambre ha acelerado, informó con voz tensa. La nueva estimación lo sitúa aquí en 30 minutos, no en 50. Muévanse todos. Greg gritó, tomen solo lo esencial y vayan a la lanzadera. Nicole descargó todos los datos de investigación, mientras Foster ayudaba a los artesanos a reunir su equipo más importante. En 15 minutos, estaban cargando a los últimos investigadores en la lanzadera. Esperen, dijo repentinamente el Dr. Karan. Alguien tiene que quedarse para mantener el dispositivo en funcionamiento. Podría ralentizar el enjambre y darle más tiempo a la flota. No, dijo Nicole con firmeza. Nadie se queda atrás. Yo me quedaré, insistió el Dr. Karan. Este es el trabajo de mi vida. Nicole miró al artesano mayor pensando en Cell, que esperaba en la flota. Tu hijo te necesita, dijo en voz baja. Me quedaré. Antes de que nadie pudiera discutir, se apartó de la lanzadera. Vayan a buscar los datos a la flota, los necesitan más que a mí. Foster parecía querer. Protestó, pero no hubo tiempo. Volveremos por ti, prometió mientras la puerta del transbordador se cerraba al despegar. Nicole se apresuró a regresar al laboratorio. Tenía quizás 15 minutos antes de que llegara el enjambre. Estudió el antiguo dispositivo intentando entender cómo funcionaba. Si pudiera amplificar la señal, tal vez protegería más allá del área inmediata en la línea defensiva. La flota combinada estaba lista para la batalla. Los primeros indicios del enjambre habían aparecido en los escáneres de largo alcance y la tensión invadía cada nave del US Defender. El capitán Frank Carter recibió la noticia de que el transbordador de rescate regresaba. Encontraron supervivientes. El oficial de comunicaciones John Lee informó, pero el ingeniero Gray se quedó para mantener algún tipo de dispositivo antienjambre. La expresión de Frank se ensombreció. ¿Cuánto falta para que el enjambre llegue a Vega Prime? Menos de 10 minutos, señor. En la nave de mando de la Confederación, el almirante Krell y la teniente Susan Miller observaron cómo la lanzadera de rescate se acoplaba al defensor. Están transmitiendo datos, informó Susan. Al estudiar su pantalla, algo sobre un dispositivo antiguo que interrumpe el enjambre con mayor eficacia que nuestros campos. Krell contactó de inmediato con el capitán Carter. Es legítimo. Nuestros científicos lo están analizando. Frank respondió, parece usar una frecuencia diferente que se dirige directamente a la red de coordinación del enjambre. ¿Podemos adaptar nuestros campos de interrupción? Krell preguntó, estamos trabajando en ello. Frank dijo, pero necesitamos tiempo. En ese momento, el cuerpo principal del enjambre apareció a la vista. Era enorme. Una nube oscura se extendía por el espacio, ocultando las estrellas tras ella. La primera línea de naves activó sus campos de interrupción, creando una barrera de energía. El enjambre chocó con la barrera y redujo la velocidad, pero no se detuvo. Las máquinas microscópicas comenzaron a buscar debilidades, adaptándose a la frecuencia de interrupción. Funciona, pero no lo suficientemente bien, informó Susan. El enjambre sigue avanzando, solo que más lento. En Vega Prime, Nicole trabajó frenéticamente para aumentar la señal de los dispositivos antiguos. Los sensores del laboratorio mostraron que el enjambre entraba en la atmósfera del planeta. Una nube oscura descendía del cielo. Logró aumentar la potencia y los dispositivos brillaron. La señal llegaría mucho más lejos, pero ¿sería suficiente para la flota? Cell había recibido noticias de que sus padres estaban a salvo, pero que Nicole se había quedado mientras él monitoreaba el campo de disrupción en la nave insignia de la Confederación. De repente, notó algo. El patrón del enjambre está cambiando. Gritó. Hay una nueva señal de disrupción proveniente de Vega Prime. Los sensores de la flota también captaron la señal. Una frecuencia diferente pareció confundir al enjambre incluso más eficazmente que sus propias defensas. ¿Podemos igualar esa frecuencia? El almirante Krell preguntó. Estamos trabajando en ello, respondió Cell. Sus dedos se movían rápidamente por los controles de la sección de ingeniería del defensor. La comandante Lily Scott lideró el esfuerzo para adaptar sus campos de disrupción a la nueva frecuencia. La señal de Vega Prime nos da la clave, le dijo a su equipo. Recalibren todos los campos a este patrón. Una a una, las naves ajustaron sus sistemas defensivos. La nueva frecuencia se extendió por la flota, creando una barrera más fuerte contra el enjambre que avanzaba. Las máquinas microscópicas comenzaron a fallar. Su coordinación se descompuso. Partes del enjambre quedaron inactivas,
flotando inofensivamente en el espacio. «Está funcionando», exclamó Susan, observando la pantalla táctica, pero la victoria no estaba completa. Una gran parte del enjambre ya había llegado a Vega Prime. La señal de Nicole del antiguo dispositivo lo había ralentizado, pero no pudo detenerlo por completo. «Necesitamos ayudarla», dijo el capitán Frank. «Preparen un equipo de ataque. Usaremos la nueva frecuencia para despejar el camino». Sin embargo, antes de que el equipo pudiera despegar, una oleada masiva de energía provino de Vega Prime, el antiguo dispositivo. Se había activado a máxima potencia, enviando un pulso que recorrió el espacio. El pulso impactó al enjambre como una onda expansiva dondequiera que tocaba. La máquina microscópica simplemente se apagó. La nube oscura se disipó, rompiéndose en partículas inofensivas. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó el almirante Krell, mirando la pantalla con incredulidad. Nadie tenía una respuesta. Solo sabían que el enjambre había desaparecido o al menos estaba inactivo. Un equipo de rescate llegó a la estación de investigación en Vega Prime 3 horas después. Encontraron el laboratorio parcialmente colapsado, pero el antiguo dispositivo seguía intacto. Nicole estaba inconsciente, pero viva, protegida por el campo de energía del dispositivo. Mientras se recuperaba en la enfermería del Defender, les contó lo sucedido. «Encontré el protocolo de emergencia del dispositivo. Explicó un pulso único que envía la señal de apagado a un área mucho más amplia. Sabía que podría quemar el dispositivo, pero era nuestra única oportunidad». 2 semanas después, mientras la flota combinada patrullaba las fronteras para asegurar que no quedara ningún fragmento del enjambre activo, el almirante Krell se dirigió a una sesión especial de la El Consejo de la Confederación informó que la amenaza ha sido neutralizada gracias al coraje humano y a la investigación artesanal. El enjambre ya no representa un peligro. «Nuestros mundos». Miró a su alrededor a los delegados reunidos. «Pasé mi vida afirmando que los humanos eran solo un mito. Estaba equivocado. Hoy propongo una alianza formal entre la Confederación y la humanidad. Tenemos mucho que aprender unos de otros». La votación fue unánime. Tras siglos de separación, los humanos se unirían a la comunidad galáctica una vez más en la plataforma de observación del Defensor. El capitán Frank Carter y la embajadora Laura Evans presenciaron la celebración en el mundo capital de la Confederación. «Abajo, ¿creen que durará?», preguntó Frank. «Esta alianza». Laura sonrió. «Dijeron que los humanos eran solo un mito. Luego aparecieron naves de guerra en sus fronteras. Ahora lo saben mejor. Esto es solo el comienzo».